De la mañana. Miren, yo quiero mi comentario de hoy, remitirlo, dedicarlo a un tema de debate que ha vuelto a ponerse en la opinión pública dominicana y me parece que es un tema importante, contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, porque es un debate que se genera desde la interpretación de cada quien del estudio de la historia de la República Dominicana. Y yo me quiero referir a lo que ha planteado, y es un debate que no es nuevo, se ha producido en distintas etapas de nuestra historia y nuevamente está en el tapete. Don Milton Rey Guevara, esa lumbrera de Samaná, quien fue un destacado juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, senador, una persona que goza del aprecio de la mayoría de los ciudadanos dominicanos, pues ha puesto en el tapete el planteamiento de que los restos de Pedro Santana deben ser retirados del Panteón Nacional. Y evidentemente, desde que don Milton Rey ha dicho esto, se desatan los santanistas. Es un grupo de personas que entiende que no, que hay que dejar allí los restos de Santana, porque fue un héroe nacional. Y yo quiero expresar en torno a ese debate mi humilde opinión. El general Pedro Santana, la más alta espada de nuestra lucha independentista, un factor fundamental en toda aquella lucha de independencia de la República Dominicana de Haití en esos años previo a 1844, durante las guerras y las batallas de independencia. Él fue, sobre todo en la región sur, el principal general, y con su machete fue el que encabezó las estrategias, derrotó a los haitianos batalla tras batalla y fue la figura militar más importante de la guerra de independencia de 1844. Eso no le cabe la menor duda a nadie. Eso fue así. Pedro Santana. Sin embargo, él, que fue el primer presidente constitucional que tuvimos en 1844, después de la independencia, el general Santana, después de haber luchado y ayudado a lograr esa independencia, él nunca fue un independentista ideológico de pasión. O sea, Santana no era como Duarte, un soñador, no era como los trinitarios que defendía esa independencia de Haití por un tema de que él creía en eso, sino él era un hombre más pragmático. Él era dominicano, era militar, esta gente no invadieron, hay que sacarlo, pero desde el punto de vista ideológico él era más conservador y él no creía en el futuro de la República Dominicana. A pesar de que no creía en eso, defendió la bandera y logró ayudar de manera protagónica en esas luchas y esas batallas de independencia, como la del 19 de marzo en Asua, la batalla de las carreras, que también fue en Asua. Él fue el factor fundamental, pero él no creía en la viabilidad del proyecto de República Dominicana como un país. Aún no creyendo en ese proyecto, él luchó por independizarla. ¿Qué pasó después? Bueno, cuando ya él se ve como presidente constitucional, que lo fue 4 veces, fue presidente 4 veces entre 1844 y 1862. En distintos momentos lo fue. Pero entonces ya en ese rol, el hombre, como en 1858 me parece, más o menos, si no me equivoco, comienza a tener una filosofía de anexar el país a España. O sea, lo que él ayudó a libertar, esa independencia que él ayudó a consolidar y a construir, él había decidido tirarla por la borda. Y había decidido derrumbar todo por lo que luchó Duarte, Francisco el Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, y muchísimos hombres y mujeres que lucharon por esa independencia. Entonces después él decidió que este proyecto de nación era insostenible porque la amenaza persistente de una invasión haitiana vivía latente,
porque esto no era sostenible por la pobreza que había en la isla, y él decide que es mejor que una colonia extranjera, en este caso España, que era una potencia mundial en ese momento, pues anexarle la isla y tirar por la borda todo lo que se había construido, lo que se había logrado. Y entonces cuando Santana hace esto, no solo siendo presidente decide anexar el país, sino que comienza a perseguir y exilia a Duarte, asesina a María Trinidad Sánchez, la tía de Francisco del Rosario Sánchez, ordena el asesinato del general Antonio Duvergé, que fue otro gran sable y otro gran hombre de esas luchas independentistas, y entonces anexa al país, a España. Pero como les estoy diciendo, además de que anexa y derrumba la independencia y tira todo por la borda, persigue a los protagonistas de esa independencia, a los padres de la patria, los asesina, los persigue, los exilia. O sea, una cosa de locos. ¿Cómo una gente puede pasar de estar en un punto a irse diametralmente a todo lo contrario? ¿Y qué pasó? Esa anexión, que solo duró 2 años, provocó entonces otra guerra de independencia, que fue la guerra restauradora, la guerra de la restauración, donde Gregorio Luperón, Santiago Rodríguez y otro grupo de héroes entonces vinieron a liberarnos de España y de la anexión de Santa Ana, que ya en el momento que se produce la guerra restauradora era una persona envejeciente de unos 60 años, en ese momento ya prácticamente jubilado, pero seguía teniendo el rango de capitán de la Armada Española. O sea, después que él fue el héroe de la independencia dominicana, cuando él decide anexarle el país a España, él lo hicieron capitán de la Armada Española y él servía al reino de España y murió así. Murió tranquilo, de vejez en su casa, debió morir por mano de un machete. Debieron los independentistas y los restauradores, Luperón y esa gente, buscarlo y asesinarlo por traidor. Eso es lo que yo pienso. Porque la historia y la vida, al menos en mi criterio y mi concepción, no es como usted comienza, sino como usted termina. Y aunque él fue y tiene todos los méritos, porque fue la principal estado y el principal militar de la independencia de 1844, después traicionó a Duarte y traicionó todos los valores patrióticos y traicionó a todo el mundo. Traicionó, sí, persiguió a todo el mundo. De Francisco de Rosario Sánchez y de María Trinidad Sánchez. En el mismo panteón junto. Entonces, una locura. ¿Qué pasa? Joaquín Balaguer, el líder de Alfredo, sí, un líder, una locura. En 1978 ordenó una locura, que pusieran los restos de Santa Ana en el mismo Panteón Nacional de los Héroes, donde él mandó a matar a esa gente, la persiguió y traicionó la dominicanidad, la identidad y la soberanía de este pueblo. Y eso históricamente es un error que cometió Balaguer. Y eso es un adefesio. Así es. Y a Santa Ana hay que sacarlo de ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Duarte, Sánchez y Mella no pueden estar juntos. No pueden estar con él. No Entonces, coincido en que a Santa Ana hay que sacar sus restos de ahí. Yo no sé si se lo quieren llevar. El magistrado Milton Rey ha propuesto que se lo lleven al Ceibo, sí, por allá. Yo diría que a los restos de Santa Ana deberíamos llevarlo a Puerto Príncipe, porque él incluso es haitiano de nacimiento, porque donde él nació, aunque en ese momento era territorio nuestro, hoy es territorio de Haití, donde él nació. Y reitero, reconozco su valía en la guerra de independencia contra los haitianos, porque fue el principal militar, el principal general de la principal espada del ejército dominicano, y sin él no se hubiese logrado la primera independencia. Ahora, todo lo que hizo lo tiró por la borda. Todo lo tiró por la borda con ese comportamiento posterior. Entonces yo coincido plenamente
aunque reconozco su grandeza en esa primera independencia, todo lo que hizo después amerita que lo saquen del panteón de la patria, que retiren sus restos de ahí, porque no es verdad que él puede compartir el mismo espacio de héroe con quienes él después persiguió, asesinó y luchó en contra de las ideas independentistas de nuestros padres de la patria. Yo coincido con el magistrado Milton Rey Guevara, el que disienta de mí lo puedo respetar, pero no lo comparto, y este tema se ha dicho porque el presidente Luis Abinader dijo en un momento que él no descartaba la posibilidad de sacar los restos de Santana del Panteón Nacional en este mandato. Entonces yo espero que el presidente cumpla con su promesa y lo saque de ahí. Así como Balaguer cometió un error llevándolo allí, el presidente Abinader pues puede también pasar a la historia como el que sacó de allí al traidor de la patria, como lo fue Pedro Santana. Lleva.